Buenas noches de nuevo. Entonces, yo creo que ya estamos. ¿Tuvieron algún inconveniente con el parcial? Compañeros. No, señor. Ok. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar de costos ABC? Bueno, ¿recuerdan el concepto del que hablamos la semana pasada de la cadena de valor? Sí, señor. Ok. Eso tiene relación con este tema de los costos ABC. Se refiere a que los costos ABC parten de la sigla en inglés costeo basado en actividades. Es un modelo que nos permite una mayor exactitud en cuanto a la asignación de los costos de una empresa y permite una visión de la empresa por actividades. Recordemos que el problema de los costos en realidad está relacionado con la correcta distribución, sobre todo de los costos indirectos, de saber qué tan correcta es la distribución de los costos indirectos. Nace como una metodología para asignar costos a los productos o servicios con base en el consumo de actividades. Digamos que de una u otra forma se apoya en la teoría de la cadena de valor para asignar costos. Bajo esta metodología es diferente a los costeos tradicionales donde los recursos se cargan directamente al objeto del costo. Es decir, tenemos una relación directa con una base de asignación global que es lo que llamamos tasa predeterminada. En el costeo basado en actividades, la teoría nos indica que los recursos son consumidos por las actividades que se desarrollan en la empresa y esas actividades son las que se utilizan para convertirlas en objetos de costo. En otras palabras, cuando nosotros desarrollamos actividades es que consumimos recursos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros miramos lo que nos pasó con este tema del aislamiento obligatorio, yo creo que más de uno de los que tienen vehículo pudo notar que mientras estuvimos encerrados no consumimos recursos de desplazamiento. Llámese pagar transporte público, llámese consumir combustible en la moto, consumir combustible en el carro, ¿sí? El desarrollo de una actividad como es desplazarnos consume recursos, ¿cierto? En las empresas pasa lo mismo. Digamos que para muchas empresas, el mes que estuvimos encerrados obligatoriamente, pues no se desarrollaron actividades en la empresa que consumieran recursos. Por ejemplo, si nosotros prendemos una máquina para cortar madera, ¿sí? Estamos ejerciendo una actividad, estamos cortando madera, eso es una actividad. Y esa actividad consume recursos. ¿Qué recursos puede consumir? Energía eléctrica, depreciación de esa maquinaria y mano de obra de la persona que opera, o sea, sueldo de esa persona que está justificando esa operación. Entonces tenemos claro que las actividades son las que consumen recursos, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos actividades, consumimos recursos. Asimismo, entonces, esas actividades se distribuyen entre los objetos de costo, digamos, entre los productos, por ejemplo. Entonces, ¿para qué corto yo madera? ¿Sí? La actividad de cortar madera es para fabricar un mueble, ¿sí? Entonces, digamos que ya las actividades, y no todas las actividades van para los mismos objetos de costo. Las actividades son las que se distribuyen entre los objetos de costo. ¿Qué tal vamos hasta ahí? ¿Hay preguntas? Oh, bien, profe. No, pero ¿Claro hasta ahí el tema? sí, señor. Muy bien.
Empecemos a ver unas diferencias entre un costeo tradicional y un costeo basado en actividades. En el costeo tradicional hay costos asignados o costos directos, como son la mano de obra y la materia prima cuando son directos. Y hay costos que son distribuidos, que son repartidos entre todos. Y son aparte de los gastos del periodo, ¿sí? Recordemos que hay unas cosas que son costo y otras cosas que son gasto. El problema en realidad en el costeo tradicional es eso, por decir cualquier cosa. Cuando nosotros hablamos de la base de distribución horas de mano de obra directa y englobamos los CIF, los costos indirectos de fabricación en una sola tula, los echamos todos y decimos, ok, vamos a distribuir los costos indirectos de fabricación con base en la cantidad de horas que se trabajaron en cada orden o en cada producto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal el arrendamiento? ¿Qué relación directa tiene el tiempo de trabajo frente al área ocupada por los diferentes productos, ¿no? O, por ejemplo, el consumo del acueducto, cuando hay productos que no consumen agua de la factura del acueducto, o qué tan buena relación hay entre eso. Pero aquí tenemos una única base, que es horas de mano de obra directa, y distribuimos todos los CIF con base en eso. En el costo del BC, el costo del producto lo constituyen todas las actividades. O sea, aquí ya no hablamos de qué recursos consume, sino qué actividades intervienen en la elaboración del bien o prestación del servicio. Y no identifica si son costos o gastos del periodo, ¿sí? Aquí es recursos en general, ¿sí? No hablamos de costo-gasto, sino de recursos en general. Y vamos a ver ahorita, cuando empecemos a hablar de la teoría, cómo algo que interfiere como gasto en un costeo tradicional, pues se convierte en un costo que nos afecta un objeto de costo. Más adelante lo vamos a ver pues lo vamos a explicar con ejemplo. En el costeo tradicional tiene en cuenta solo los costos generados al interior de la empresa para valorar el producto o servicio. Eso es una de las diferencias que vamos a ver frente al costeo ABC. Los costos tienen en cuenta los costos generados por la empresa antes y después de producir el servicio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros estamos fabricando un control de estos, en un costeo tradicional, el costo va hasta que el producto está fabricado en nuestra empresa, hasta ahí. Entonces yo lo vendo a ese costo. Pensemos en estas personas que fabrican masas, que comercializan masas para hacer arepas. Si nosotros estuviésemos en un costeo tradicional, diríamos, ok, el costo de la masa hasta que está fabricado en mi empresa, aquí. Y será lo mismo, les pregunto, y quiero que por favor participemos, me cuenten ustedes, ¿será el mismo costo para la empresa vender la masa en sus instalaciones, a que vengan hasta aquí y la recojan, que yo mandar a un domicilio que se la lleve a una persona a Barcelona, por ejemplo? ¿Me saldrá lo mismo a mí como fabricante? ¿Igual de costoso? ¿Será lo mismo No, aquí? profe. ¿Por qué no? ¿Por qué dices que no? Profe, pues porque el llevar el producto hasta un destino, eso genera gasto de combustible, gasto de la moto, el tiempo del Exactamente. domicilio. Es una actividad adicional que consume recursos, ¿sí? Pero en un costeo tradicional eso no lo tenemos en cuenta, ¿sí? El costo es hasta que el bien está fabricado al interior de la empresa, ¿sí? Pero las actividades posteriores son gasto, que es lo que yo les decía ahora. Como para el costeo tradicional unas actividades son gasto y otras actividades no lo son. En costo ABC, esos recursos que se consumen por esa actividad adicional llamada domicilio, sí se aplican al producto. ¿Por qué? Porque te pueden decir, mira, un objeto de costo es ese cliente que tienes en Barcelona, ¿sí? Y no te puede costar lo mismo venderle 1 kilo de masa a ese señor en Barcelona que venderle 1 kilo de masa al señor que te lo recoge en la tienda en Armenia. ¿Por qué? Porque tiene menos actividad.
Si estamos claros hasta ahí, ¿hay preguntas? ¿Preguntaron algo? Profe, yo qué pena con Sergio. Sergio, buenas noches. ¿Cómo es, Bienvenido. profe? Profe, qué pena acá ya, sino que yo ya hice el parcial y hace rato ya cerró. Ok, A ver si usted, envíamelo. a ver si Envíamelo, usted a ver si usted me lo abre 2 minuticos, yo se lo envío. envíamelo ya al correo, por favor. Al correo, listo, yo Sí. se lo mando. Listo, profe, gracias, profe. Profe, el celular es a que se me apague y se me dañó el cargador. Entonces sí me desconecto. Ok, no hay problema. Listo, Dale. listo, profe, gracias. Muy bien, entonces les decía, niños, que no tiene el mismo costo, ¿cierto? Es decir, tiene una actividad adicional que genera un costo adicional. Entonces a eso se refiere la diferencia entre el costo del bici y el tradicional cuando dice que solo los costos generados al interior de la empresa y tiene costos antes y después de producir el bien. El objetivo en un costeo tradicional es determinar el costo unitario del producto o servicio. Entonces, como el objetivo general de la contabilidad de costos, determinar de la forma más exacta posible el costo de fabricar un producto o prestar un servicio. Y en el costeo del VC determina además otros objetos del costo aparte del bien, como clientes, proveedores o la empresa en sí, que es lo que yo les decía. Hay clientes a los cuales a nosotros nos sale más costoso venderles que a otros, ¿no? O hay proveedores a los que nos sale más costoso comprarles que a otros. No es lo mismo un proveedor que me entregue el producto acá en Armenia que un proveedor que yo le tenga que pagar el flete a la materia prima desde Barranquilla, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de objetos de costo, nos referimos al producto en sí, pero también a otros como son los clientes o como son los proveedores. ¿Listo? Ok. Ventajas. Facilita el costeo por líneas de producción. Es una metodología muy interesante para determinar los costos de diferentes líneas, desprendido de qué? De que yo puedo identificar las actividades en las que incurro en las diferentes líneas para saber cuánto me cuesta cada uno. También nos permite identificar claramente cuáles son esos costos variables en el largo plazo. Permite un conocimiento más profundo de la empresa al desagregarla en actividades, ¿sí? Y allí nos va permitiendo conocer más exactamente cuál es el comportamiento de los costos, cuáles se mantienen fijos y cuáles van variando en función del tiempo y de la producción. Analiza otros objetos del costo, ya lo expliqué desde el punto anterior, les dije, aparte del producto, me analiza clientes, me analiza proveedores, no siempre son igual de costosos venderle a todos los clientes, como lo versa el costeo tradicional. Identifica actividades destructoras de valor. Es una herramienta muy importante para identificar cuáles son esas actividades en las que no soy eficiente y es mejor eliminarlas del proceso. ¿Sí? Aquellas actividades que no me están generando valor para la empresa, pero que me están consumiendo recursos y que no me ayudan a hacer lo rentable que quisiera hacer. Mejora las decisiones de hacer o comprar y la estimación de precios y tarifas de servicios. Facilita el tema de decir, bueno, es más fácil producirlo, o es mejor comprarlo, o es mejor maquilarlo, ¿sí? Subcontratar el proceso, o es mejor simplemente no hacerlo. ¿Sí? Y aparte de todo, como nos puede generar un costo más real basado en las actividades, pues nos va a facilitar que tomemos decisiones acerca de en cuánto vamos a vender el producto, en cuánto vamos a prestar el servicio. Bien. Vincula la estrategia corporativa a la toma de decisiones operativas. Esta nos une más el tema administrativo con la operación, con la parte de producción, que es una parte donde a veces se desliga mucho el costeo tradicional, ¿sí? O sea, encontramos el costo, pero a veces no se logra alinear con las estrategias corporativas, con lo que buscamos desde la administración. Este es un sistema de costos más
administrativo, ¿sí? Que nos permite más la toma de decisiones. ¿Qué limitaciones presenta? En realidad, no hay mucha evidencia de que las empresas que lo han implementado tengan mejoras sustanciales en rentabilidad. La verdad es que no es que uno diga, uy, monté un sistema de costos ABC y se incrementaron las utilidades. Yo pensaría que esto tiene explicación en el sentido de que no porque yo tenga un adecuado sistema de costos, pues digamos mi rentabilidad mejore sustancialmente. ¿Sí? Sí puede ser un poco más rentable en el sentido de que identifico una parte más real del costo, pero no quiere decir que por eso, o sea, que eso genere un valor agregado suficiente para que yo el producto lo pueda vender a un precio más alto que el que se vende del mercado, que es el que ya se vendía, aún teniendo un sistema tradicional de costos, y que me genere una mayor rentabilidad. Es posible que yo logre identificar aquellas actividades, aquellos objetos de costos que no son tan costosos y logre potenciarlos, pero no se ha logrado evidenciar que genere una mayor rentabilidad en estas empresas. Igual información que utilizamos para los costos ABC es información histórica que tomamos de la contabilidad tradicional de los costos históricos, es decir, es con base histórica, digamos los recursos consumidos y se lo cargamos a las actividades con base en el consumo de esos recursos. Este tema que sigue es un tema muy complejo. Diría yo que es lo más difícil de los costos ABC. Y es que la selección de los inductores de costos no está resuelta. ¿Sí? Quizás por eso es una metodología no muy generalizada. ¿A qué se refieren los inductores? Decíamos que la diferencia entre un sistema ABC y un sistema tradicional radica en que teníamos en el sistema tradicional una sola base para distribuir todos los costos, ¿no? En un sistema de ABC lo que buscamos es tener un inductor de costos, o sea, un direccionador por cada recurso de actividad y cada actividad objeto de costo. Explico. Si el recurso es la energía eléctrica, ¿cierto? El inductor o el direccionador fácilmente podrá ser los kilovatios consumidos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos kilovatios se consumieron por cada actividad? Y ese puede ser el inductor para distribuir la energía eléctrica. Ahora, el tema es que tendríamos que tener al interior de la empresa cómo medir cuántos kilovatios de energía se consumen en las actividades que desarrollamos, ¿sí? Eso lo complica un poco. Pero si estamos hablando del recurso mano de obra, pues podríamos decir que el inductor o la forma de direccionar o distribuir la mano de obra es la cantidad de horas trabajadas. Si fuéramos a decir, por ejemplo, el arrendamiento del local, podríamos decir el inductor para distribuir el arrendamiento del local es los metros cuadrados utilizados. Entonces, ¿con base en qué? A eso se refieren los inductores. Y es que no hay un solo inductor para todos los recursos, no. Puede que cada recurso para ser distribuido tenga su propio direccionador. ¿Eso qué quiere decir? Es la base, con base en qué lo distribuimos. Por ejemplo, las utilidades de las empresas, compañeros. ¿Con base en qué se distribuyen las utilidades de las empresas entre los socios? Las ganancias. Sí, las utilidades son las ganancias, pero ¿basados en qué? ¿Cómo sabemos cuánto le toca a un socio y cuánto a otro? ¿Con base en qué? ¿Cuál es el criterio que utilizamos para decir, a usted le tocó tanto de utilidad y a usted tanto y a usted tanto? ¿O a todos los socios les toca lo mismo de utilidades? ¿Cómo dices, Hugo? Profe, De acuerdo al capital que tenga invertido. Exactamente, de acuerdo a la ¿Cómo? Participación cada uno. Exactamente. Tendrían un porcentaje ellos de ganancia, porque Exacto. no dan la misma, el aporte
¿cierto? Hay unos que dan con más, otros base. menos. Exactamente. Sería injusto nosotros decir, ¿no?, que las utilidades que genere la empresa se van a distribuir en los socios de forma igual si los aportes que hicieron los socios fueron diferentes, ¿sí? Digamos, pues claro, si yo aporté 80 millones de pesos y otra persona aportó 20 millones de pesos para formar la empresa, para crear la empresa, pues ¿cómo vamos a tener las mismas utilidades? O sea, ¿cómo el riesgo va a ser exactamente igual? Y la retribución va a ser exactamente igual si yo aporte más y tengo más dinero en riesgo, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese ejemplo, decimos, miren, aquí están las utilidades y aquí están los socios, ¿cierto? ¿Cuál es el direccionador que me va a permitir distribuir las utilidades, que es el recurso, entre mis socios? En ese caso, el direccionador o inductor sería el número de aportes, ¿cierto? La cantidad de los aportes. Entonces, al que tenga más aportes, le va a tocar más utilidades, y al que tenga menos aportes, pues le va a tocar menos utilidades, proporcional al número de los aportes. Eso, si habláramos de distribuir el recurso de utilidades, ese sería el inductor, el direccionador. ¿Con base en qué? ¿Cierto? ¿En qué nos vamos a basar para decir, de estos recursos le toca tanto a cada uno? ¿Sí? Lo mismo pasa en costos, ¿cierto? Vamos a distribuir los recursos entre las actividades que se desarrollan, ¿cierto? Pero ¿con base en qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos un recurso que es el combustible, la gasolina, ¿cierto? El direccionador va a ser el número de galones o litros de gasolina consumidos por las actividades, ¿sí? Y tenemos una actividad que es el domicilio, ¿cierto? Una actividad que es hacer aseo en la maquinaria, ¿cierto? Y otra actividad que es hacer aseo en las oficinas de administración. Compañeros, ¿siguen ahí? Sí, profe. Sí, pero no le escuchamos la última parte. Tuvimos un lapsus. Tuvimos un lapsus del Zoom. Profe, se está entrecortado todavía. Ya no ven la pantalla compartida, ¿cierto? Solo vemos a los compañeros. Sí, señor. ¿Y se escucha entrecortado? Compañeros, ¿se escucha entrecortado todavía? Ay, qué vaina. Sí, sí, profe. Sí, profe, se le va mucho la voz. Ok, ¿pero fue solo la última parte o todo lo de la presentación? No, pero la última parte. Ah, ¿qué hacemos? Esperen, yo miro, verifico la conectividad. Niños, ¿están ahí? Hola. Bueno, parece que tenemos problema con la conexión y el internet. No sé si les parece que intentemos finalizar esta reunión y volvernos a conectar a ver si de pronto con eso mejora. Sí, pero vamos a ver para ver si está bien la señal ahora. Ok, finalicémosla entonces y volvemos e ingresamos. ¿Listo?